Saludos, bendiciones a todos. Gracias por estar una vez más viendo nuestros videos, recibiendo nuestras enseñanzas. De veras que es una tremenda bendición saludarles a través de esta plataforma, ¿verdad? Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Pastor Saúl Alvarenga. Estamos agradecidos con Dios, estamos contentos con el Señor de que nos haya inquietado, ¿verdad? Para poder abrir la palabra, para poder compartir la palabra. Una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón es el libro de Hebreos, ¿verdad? Hebreos dice que la palabra, dice, es viva y es eficaz, ¿verdad? Y esa palabra tiene la capacidad de entrar en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, de entrar en nuestros cuerpos, en nuestros huesos. Y la palabra dice que discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos la Biblia, no solamente es un libro de texto, no es como un libro de texto, sino que es palabra viva, es palabra de Dios. De hecho, una de las recomendaciones de Jesús dice, escudriñad, dice, la escritura, dice, porque en ella tenéis vida eterna. Así que es importante que agarremos un buen hábito del estudio de la palabra, de la oración y un buen hábito del ayuno. Son tres cosas que le van a alimentar, iglesia: la lectura de la palabra, la oración y el ayuno. Son tres cosas que van de la mano, ¿verdad? Antes de entrar en la palabra, quiero pedirle de favor, usted que ve nuestras enseñanzas, usted que recibe estos videos, encárguese de enviárselos a un familiar, a un vecino, a un amigo o a un miembro de su congregación, ¿verdad? Todos somos llamados para predicar el evangelio. Tal vez usted me dirá, pastor, yo soy un poco corto para hablar. Entonces, uno de los medios es usar estas enseñanzas y enviarle a otra persona para que otra persona la pueda escuchar, ¿verdad? Quiero este día hablar un poco en el libro de Santiago capítulo 5. Si usted de los que toma notas, Santiago capítulo 5, de los versículos 7 al versículo 20, ¿verdad? Santiago 5 del 7 al 20. Quiero dejar algunos consejos. El Espíritu Santo me dio dirección en esta línea. Quiero dejar algunos consejos para la iglesia del presente tiempo, ¿verdad? O para aquella persona que ha comenzado a caminar en la vida cristiana, ¿verdad? Necesitamos el consejo, necesitamos la guianza de la palabra. Y encontramos en este libro de Santiago, encontramos 10 consejos que son bien importantes, ¿verdad? No sé si le gusta que lo aconsejen o no sé si no le gusta que lo aconsejen, pero en lo personal, esta epístola de Santiago le ha dado mucha dirección a mi persona y ha dado mucha luz en mi vida personal como hombre, como pastor, en todas las áreas. Le ha dado mucha dirección y quiero compartir, ¿verdad? Lo primero, el primer consejo que encontramos en este libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7, es el versículo 7 y el versículo 8. Si usted lo lee, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, dice, hasta la venida del Señor. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, dice, con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia. Dice, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, cuando usted lee esta epístola, el primer consejo que encontramos para la iglesia del presente siglo o para una persona que vive su vida cristocéntrica, dice,
tenga paciencia hasta la venida del Señor, ¿verdad? Una de las cosas importantes como personas que servimos a Dios es ese fruto del Espíritu, que es la paciencia. Hablaba con una persona y me decía: pastor, llevo un buen tiempo orando por mi esposo y no se ha convertido, ¿verdad? Otra persona me estaba diciendo: pastor, llevo varios años con esta enfermedad y he orado, he visitado médicos y muchas veces el espíritu inmundo, el espíritu que opera en el aire, pone como esa duda: ¿será que mi esposo se va a convertir? ¿Será que mi esposa va a dejar el mal carácter? ¿Será que voy a ser sano de esta enfermedad? O en muchos casos, muchas personas me han preguntado: ¿será que Jesús sí va a venir por segunda vez a levantar a la iglesia? Entonces, cuando vas a la palabra, la Biblia dice: tened paciencia. Mire qué hermoso, tened paciencia hasta la venida del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, en este tiempo, con esto que ha estado sucediendo en los últimos días de estas enfermedades, hay muchas personas con desesperación, con preocupación. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo podremos ir a los trabajos? ¿Cuándo podremos ir a las escuelas? ¿Cuándo podremos ir a andar libremente por los parques? No sé cuándo, pero cuando usted mira la palabra, la Biblia dice: tenga paciencia, dice, hasta la venida del Señor. Nuestro carácter debe ser aprender a esperar en el Señor, ¿verdad? Y me llama la atención porque dice: mirad, dice, cómo el labrador, dice, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, dice, aguardando con paciencia la lluvia temprana y la tardía. Sabe que en este tiempo que hemos estado en casa, un día fui a mi cocina y encontré unas papas con una raicita y se me ocurrió sembrarlas en unas maceteras, y sembré una papa en cada macetera, y durante 5 semanas todos los días salía al porche donde tengo estas papas sembradas en estas maceteras, salía para ver si estas papas habían germinado. Y sabes, durante 4 semanas, casi 5 semanas, no germinaron, no fue así. Y estaba tan ansioso hasta que una mañana salí y comencé a observar que en cada macetera había salido como una ramita de la papa que había sembrado. Hoy en día ya van como 7, 8 semanas y ya las plantitas están bien crecidas. Entonces, la vida cristiana es una vida de aprender a esperar en Dios. Yo no sé qué circunstancia estás pasando. No sé si no hay empleo, no sé si estás enfermo, no sé si tu esposo no se ha convertido, no sé si tu esposa tiene un problema, o en el hogar estás pasando algo, o como persona que sirves a Dios has de entrar en una desesperación y el espíritu inmundo pone dudas en tu cabeza. Este día el Señor te dice: tenga paciencia, y en el mismo consejo le dice: y afirme su corazón. ¿Por qué la Biblia dice afirme su corazón? ¿Y sabe por qué le dice afirme su corazón? Porque engañoso es el corazón, dice la palabra, y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando dice afirma tu corazón, ¿verdad? Es no permitir que el corazón, ¿verdad? Tenga raíces de amargura. No permita que el corazón tenga dudas. No permita que en su corazón tenga resentimiento. No permita que en su corazón vivan cosas impropias. Más bien, a través de la fe, ¿verdad? Invite al Señor, invite al Espíritu Santo para que entre en su corazón y diga: pase lo que pase, yo voy a esperar en Dios. Pase lo que pase, voy a mantener la profesión de mi fe, como dice Hebreos. Me encanta esta palabra. Número 2, el consejo número 2, cuando usted va leyendo la Biblia, en el versículo 9, dice la palabra: hermanos, dice, no os quejéis unos contra otros. Dice, para que no seáis condenados. He aquí, dice,
el juez está delante de la puerta. El consejo número 2 para la iglesia, ¿verdad? Dice, no se queje unos contra otros para que no seáis condenados. Una de las cosas que viene a mi espíritu, que viene a mi corazón, es el libro de San Juan capítulo 17. San Juan 17, 23, si no me equivoco en la cita, Jesús dice, Padre dice que ellos sean uno. Padre dice que ellos sean perfectos en unidad, dice, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Una de las cosas que suceden en nuestras familias, en nuestras iglesias, en el pueblo de Dios, es el quejarse uno contra otro. Tal vez alguien te falló, tal vez alguien te ofendió, tal vez alguien te hizo algo incorrecto, ¿verdad? Entonces muchas veces caemos en el error de hablar de esa persona a espaldas de esa persona, y eso no le ayuda a la iglesia ni le ayuda a usted como persona que sirve a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es que hables con esa persona, que tengas tal vez te cuesta el contacto con esa persona, pero ponte en oración, ponte en ayuno y luego pide al Señor dirección para que puedas hablar con esa persona y para que le puedas hacer ver su error o el error tuyo si fue que tú fallaste. Pero lo más incorrecto y lo más dañino es que te quejes o que caigas en murmuración o en contiendas o en chismes a espaldas de esa persona. La Biblia dice en este versículo, y es un consejo que me fascina, dice, he aquí el juez está delante de la puerta, ¿verdad? Entonces no se queje unos contra otros para que no sea condenado, ¿verdad? El consejo siguiente lo encontramos en los versículos 10 y 11. Y me encanta cómo la Biblia dice en el versículo 10 y 11, dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Mire cómo la Biblia dice, no sé si usted está pasando aflicción, no sé si usted está pasando algún momento difícil, pero el consejo siguiente dice, tome como ejemplo de aflicción y de paciencia, dice, a los profetas. Mire lo que la Biblia dice, a los profetas, dice, que hablaron en el nombre del Señor. Y el versículo siguiente dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído, dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto que el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Cuando usted recuerda el libro de Primera de Reyes capítulo 17, capítulo 18, usted se va a dar cuenta que uno de los profetas mencionados ahí es Elías. Elías es aquel que en su momento se para en su tierra de Galaad y amonesta al rey Acab por lo que estaba viviendo con la reina Jezabel. Y a mí me llama la atención porque Elías tomó esa decisión de manifestar el reino de Dios y se puso en contra de los profetas de Baal, que eran más de 400 profetas de Baal, y su confianza y su determinación. Y a mí me llama la atención porque Elías estaba en contra, si se puede decir así, de Acab, en contra de Jezabel, en contra del mismo pueblo, y estaba en contra de aquellos 400 profetas de Baal. Y Elías estaba solo, y Elías no claudicó en su fe, sino que cuando llegó el turno, oró a su Dios y le dijo, Señor, por mandato tuyo yo he hecho esto, manifiesta tu reino, y usted se va a dar cuenta que Dios no lo dejó avergonzado. Tal vez usted hoy mire las cosas difíciles, tal vez en su familia nadie sirve a Dios, tal vez en su ministerio le está costando, pero cómo te agarras del Señor y entiendes que el trabajo que estás haciendo no lo haces para los hombres, lo haces para tu Dios, ¿verdad? Y te afirmas tu corazón y tomas como ejemplo a Elías. En el Nuevo Testamento encuentras a Esteban. Esteban es un mártir del Evangelio. Está manifestando el reino de Dios con sanidades, con prodigios, con milagros. Y el Espíritu Santo era tan fuerte en Esteban. La Biblia dice que los fariseos y los saduceos de aquel entonces no podían resistir la sabiduría con la que este hombre hablaba. Y usted se va a dar cuenta
que a Esteban le toca morir por la predicación del evangelio, pero no niega su fe, ¿verdad? Necesitamos en este tiempo que se levante una generación con una fe inquebrantable, que se levante una generación que le crea al Señor, una generación que no claudique en su andar con Dios, una generación que no le falla al Señor. Por eso a mí me llama la atención estos consejos que nos van a ir ayudando cuando usted los estudia, cuando usted escucha la palabra. En los versículos siguientes, ¿verdad? En el versículo 12, el siguiente consejo me llama la atención si usted lo lee. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, dice, no juréis. Dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Verdad? Si usted escucha este consejo, dice, no juréis, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Yo he escuchado a personas decir, te lo juro, o por Dios, o por mi madre, ¿verdad? Pero más que hablar sobre el juramento, una de las cosas que sentía una necesidad de compartirles es, por ejemplo, es sobre... Una de las cosas que quiero compartirles es sobre la credibilidad de nuestras palabras, ¿verdad? La credibilidad de nuestras palabras. Y una de las cosas tan difíciles, iglesia, es el quedar mal, ¿verdad? Yo quiero decirle, nosotros manifestamos un testimonio. La gente se da cuenta de que tú sirves a Dios. La gente se da cuenta de que tú eres un ministro de alabanza, que tú eres un pastor, se da cuenta que tú eres una persona que sirve a Dios. Y muchas veces decimos, mañana llego a las 8 de la mañana y pasa la semana, pasa el mes y nunca apareciste y nunca pediste una disculpa. Muchas veces caemos en mentir, ¿verdad? O sea, una de las cosas que trato de poner sobre la mesa es la credibilidad de nuestras palabras. Que las personas en tu casa sepan que lo que tú lees en la palabra y lo que tú predicas va de acorde con tu vida espiritual, va de acorde con tu vida social, si así se puede decir. Que lo que tú hablas, lo que tú dices en tu trabajo, lo que tú dices en la iglesia, lo que tú dices en el hogar, es algo que tiene credibilidad, ¿verdad? Yo estoy orando porque estos consejos puedan plasmarse en mi persona. No juréis ni por el cielo ni por la tierra. Y cuando usted es un hombre o una mujer que tiene credibilidad, no ocupa andar jurando, porque la gente va a decir, don Fulano de tal dijo, y nosotros le creemos porque es un siervo de Dios. A mí me encanta esta palabra. El consejo siguiente lo vamos a encontrar ahí en los versículos 13. Y dice, ¿está alguno, dice, entre vosotros afligido? ¿Cuántos afligidos hay en la audiencia en esta hora? ¿Podrías levantar la mano? ¿Podrías enviar un texto? ¿Estás afligido? ¿Estás menesteroso? ¿Estás angustiado? ¿Qué estás haciendo? Muchas veces buscas un psicólogo, muchas veces te vas a dormir, muchas veces, como dijo una hermana, me pongo a llorar, ¿verdad? Pero la Biblia dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. Si usted es una persona que lo está atacando un espíritu de aflicción, de tristeza, de angustia, el consejo de la palabra dice, haga oración. La oración es un arma tan importante, iglesia. La oración es un arma tan importante que rompe las fortalezas, que rompe la angustia, que rompe el miedo. La oración es el arma, es la comunicación que Dios nos dejó. Acuérdese, yo siempre me acuerdo de Joel, dice, y Dios solícito, y siempre lo recito porque dice, y Dios solícito por su tierra. O sea, Dios está escuchando tu clamor y está escuchando tu oración. Así que si ha venido aflicción, vete a tu cuarto y ponte a orar. El consejo siguiente, ahí mismo en el versículo 13 dice, ¿está alguno alegre? Si está alegre, no le falle a Dios. Si está alegre, no caiga en pecado. Si está alegre,
No se vaya para ningún sitio que desagrade a Dios. La Biblia dice, cante alabanzas. ¿Por qué cantar alabanzas? Porque la alabanza, cuando tú alabas a Dios, cuando tú adoras a Dios, ¿verdad? Estás cumpliendo el propósito número 1 por el cual Dios te creó. Si usted lee Filipenses, dice que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando lees Salmos, los salmos son la vivencia del rey David, la vivencia del rey Salomón, la vivencia de los salmistas que ahí están plasmados, porque tenían un agradecimiento en su corazón y decidieron adorar y alabar al Señor. Cuando tú adoras a Dios, levantas una protección para tu vida, levantas una protección para tu familia, una protección para tu casa, donde el enemigo, donde el vengador no puede llegar. Por eso la Biblia dice, ¿está alguien alegre? Cante alabanzas. Y cuando cantas alabanzas, la alabanza es tan poderosa que provoca una liberación en aquellos que están cautivos. Mire qué hermosa esta palabra. El tiempo se nos está acabando, pero vamos allá adelante. Dice en el versículo 15, encontramos en el versículo 14, encontramos el siguiente consejo. Dice, ¿está alguno enfermo? ¿Cuántos enfermos habrán? Mire, cuando uno se enferma, muchas veces uno acude a su, no sé cómo lo dice en su país, muchas veces uno acude al lugar donde guarda las medicinas y busca una X pastilla o X jarabe o llama a una ambulancia y se va para el hospital, ¿verdad? Pero fíjese que usted haga lo que tenga que hacer, yo no le voy a prohibir nada. Pero el consejo de la palabra dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mire qué hermosa es la palabra. Ahora, ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? No está hablando de aquel que tiene 80 años, 70 años. No, el anciano es aquella persona que tiene un buen testimonio. Es aquella persona que a través de la fe ha alcanzado madurez espiritual. Es aquella persona que usted la va a ver firme en su determinación de servir al Señor. Llame a los líderes, llame a sus pastores y pida oración y póngase a orar. Y la Biblia dice, únjanle con aceite. El aceite es prototipo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados y el Señor lo levantará. Así que si te sientes enfermo en esta hora, vamos a orar. Pero llama a tus pastores, llama a tus líderes, llama a tus ancianos y dile, yo necesito oración. Mira qué hermoso es esta palabra. El versículo 8 me llama la atención porque dice, el inciso 8, el consejo número 8, me llama la atención porque lo encontramos en el verso 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira, hermano, cuando han habido ofensas entre familiares, entre miembros de la congregación, mira, hermano, lo mejor, lo que la Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos con otros. Mira, hermano, busque a esa persona y dígale, hermano, yo te ofendí. No me di cuenta, pero te ofendí. O simplemente estos años me has caído mal, no sé por qué, y nos hemos dañado, nos hemos ofendido, pero te quiero pedir perdón. Y luego de eso, la Biblia dice, y oren unos por otros. Mire qué hermoso lo que la Biblia dice, para que seáis sanados. Yo le puedo decir, cuando una iglesia tiene este nivel de madurez espiritual y entre sus miembros viene perdón,
y entre sus miembros viene oración, la iglesia va a ser sanada y las tinieblas no podrán poner dardos, no podrán minar esa iglesia, sino que la iglesia va a ganar ese pueblo, va a ganar esa ciudad. A mí me llama la atención este consejo, y el consejo 9 lo encuentra en el versículo 17 y 18. Dice: Elías, dice el 17, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Saben? Apunte Primera de Reyes 17 y Primera de Reyes 18 y estudie esa palabra. ¿Sabe? Este consejo se llama: manifieste una fe no fingida. ¿Sabes? Ahí en Israel, el pueblo se había ido a la idolatría. Estaban desobedeciendo a Dios. El rey Acab había emparentado con un espíritu inmundo de pecado, ¿verdad? Y entonces Elías le toca pararse y le toca manifestar el reino de Dios. Y Elías dice: no va a haber lluvia si no es por mi palabra. Y luego dice, después de que ha dado la palabra, manifiesta el reino y dice: otra vez ora, y no solamente llueve, sino que la tierra da su fruto. ¿Sabes? Una de las cosas que me llama la atención es los evangelios. Jesús dice: y estas señales, dice, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos y sanarán a los enfermos. Mira, hermano, Dios va a levantar y está levantando una generación con fe. A mí me llama la atención Timoteo. Dice, trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, hermano, ármese de una fe que no es fingida, una fe que no es ficticia, una fe genuina, una fe verdadera. Y entonces ore por su persona, ore por su esposo, ore por su esposa, ore por sus hijos, ore por sus miembros, y Dios se va a comenzar a glorificar. Y el último consejo lo encontramos en el versículo 19 y 20. Y esto se llama: recuperando a aquellos que se han extraviado de la verdad. Recupere a aquellos que se han extraviado de la verdad. La Biblia dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa, dice, que el que haga volver al pecador de su error salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Somos llamados, iglesia, para que prediquemos el evangelio, pero somos llamados para que alcancemos a aquellos hermanos que un día sirvieron al Señor, que un día fueron maestros de Biblia, que un día fueron líderes, pastores, evangelistas, que un día sirvieron al Señor y que le fallaron al Señor, que cayeron en pecado. Tú no eres juez, tú no condenes, tu deber es orar, mire lo que la palabra dice, y alcanzar a aquellos que se han extraviado de la verdad. Quiero orar esta noche. Padre, gracias. Padre, gracias porque es hermoso, Señor, entender tu palabra, y es hermoso, Señor, que nos aconsejes, Padre. Señor, podemos sentir tu amor y podemos sentir tu consejo a través de esta palabra. Señor, oramos porque nos des esa paciencia que necesitamos para esperar en ti, Señor. Sea lo que sea, queremos esperar en ti, Padre. Queremos esperar en ti porque sabemos que tú te vas a glorificar. Padre, yo bendigo la audiencia, Señor, y yo declaro que tu palabra, Señor, es viva, y que tu palabra cambia, y que tu palabra transforma. Mira a ese hermano, mira a esa hermana, mira a ese amigo, mira a aquellos que se están volviendo al Señor este día, Señor. Padre, te pido que le recibas y te pido que le sanes en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el pastor Saúl Alvarenga. 203-247-8279. Saludos, bendiciones.